Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer el espacio, la invitación, saludarlos desde Chile. Me encantaría, como dijeron por ahí, muchos de ustedes estar acompañándolos el día de hoy, pero bueno, lamentablemente las condiciones no lo permiten. Pero de todas maneras esperamos que esto se repita nuevamente y podamos vernos las caras. En mi caso, poder conocer Ecuador, que nunca he estado ahí, así que bueno, es un placer estar de todas formas, aunque sea virtualmente. Entonces, el día de hoy, bueno, les voy a presentar, les voy a contar un poco lo que ha sido este último proceso, analizando la relación entre jóvenes y política. Bueno, en específico la participación política de estos jóvenes en las recientes movilizaciones que han tenido lugar en el Chile actual y que han dado cuenta de grandes transformaciones en este proceso constituyente que hemos estado viviendo y que me imagino que muchos de ustedes ya conocen. Entonces, para ello, quisiera, bueno, contarles un poco sobre estas transformaciones que han tenido lugar. Evidentemente voy a hacer relación a algunas cosas que se han mencionado antes, ¿no? El colega de Costa Rica estuvo dando cuenta, ¿no? Recientemente Oscar Jara, sobre esta crisis de civilización que hemos tenido lugar en el último tiempo, y efectivamente es un proceso que llevamos hace bastante tiempo, ¿no? No es algo para nada nuevo, ni en nuestra América Latina, ni en la sociedad mundial, ¿no? Efectivamente hay muchos autores, muchos sociólogos y filósofos que han estado dando cuenta de estas transformaciones sociales, por ejemplo, desde autores como Tonis, el alemán, ¿no? Como gran padre de la sociología alemana, ha estado dando cuenta de cómo esta transformación se ha estado llevando a cabo, ¿no? Este tránsito de la sociedad, perdón, desde una comunidad a una sociedad, y también desde el nacimiento del individuo como tal, ¿no? Como hemos ido haciendo más individualistas en este proceso, y así, bueno, otros autores también han dado cuenta de esta fin de la modernidad o fin de la historia, ¿no? Entonces no es algo nuevo que veamos ahora con el coronavirus que efectivamente se evidencien esos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente autores como Zizek ha dado cuenta que es el fin del capitalismo, ¿no? Mientras que otros autores como Chuan dan cuenta que por el contrario, efectivamente eso no es así, el capitalismo se va a seguir fortaleciendo mucho más. Entonces ahí, bueno, hay varias preguntas que surgen y que permiten abrir el debate sobre lo que se está generando a partir de estos momentos actuales y esta crisis mundial que tenemos por el COVID. Pero entonces yo quisiera contarles sobre estas movilizaciones recientes y del rol de los jóvenes, ¿no? Que me parece que son los actores claves, por lo menos en el Chile actual, y me parece que también en Ecuador, me parece que también hoy día en Perú, ¿no es cierto?, están viviendo grandes transformaciones en temas de la política, ¿no? También en Costa Rica, por ejemplo, han sido actores relevantes, en Brasil, en Argentina, en fin, toda nuestra América Latina, los jóvenes son relevantes, son fundamentales. Marcar un poco esto, ¿no? Quisiera darles cuenta de qué es lo que ha sido este gran movimiento del famoso Chile despertó. Algunos le llaman estallido social, otros lo llaman movimiento Chile despertó, en fin, hay muchos nombres para mencionar aquello, pero contarles como algunos breves elementos y quisiera que por ahí les mande una presentación, no sé si me la pueden compartir los colegas que están ahí. Entonces hay una imagen muy famosa, ¿no? Que pueden ver ahí. Eso, muchísimas gracias por compartirme eso. No sé, esa imagen me parece que es como bien clave para entender lo que está pasando hoy, ¿no? Efectivamente, permite entender de alguna manera eh, cómo se ha generado esto, ¿no? Y cómo se han reunido o sumado, ¿no? Distintos movimientos eh, en ese gran momento que fue el 18 de octubre, donde se inicia todo, ¿no? Que es como la gran revolución nuestra. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, lo primero es que aparecen muchas estaciones de metro quemadas, por ejemplo, son como em, algunos de los eventos que se pueden ver en las calles, ¿no? Y en las calles de Santiago. Ahí sí, es que no, de repente se me desaparecieron. Entonces ese es como uno de los grandes elementos que se pueden ver por una parte, pero efectivamente, bueno, también hay
mucha violencia policial, por ejemplo, saqueos también al comercio que está en las zonas más céntricas y también de la periferia de Santiago. También, por ejemplo, muchos daños oculares, jóvenes que son baleados en los ojos, y no solamente jóvenes, sino adultos también, ¿no? Gente asesinada y que son invisibilizados también, pero en fin, todo eso son como los antecedentes que podemos ver en ese proceso, y el 15 de noviembre, más tarde, dado toda esta violencia y estas movilizaciones que en el fondo están constantemente ahí, no es simplemente una gran movilización y eso eso sigue hasta y continúa durante la pandemia, no es que quede cortado por ese momento, ¿no? Entonces el 15 de noviembre se firma un acuerdo para hacer elecciones y para votar si efectivamente se va a llevar a cabo o no un plebiscito, ¿no? Entonces, este 25 de octubre de este mismo año, nosotros fuimos a votar por este plebiscito, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los momentos icónicos, ¿no? Para que puedan entender más o menos de qué se trata lo que estoy hablando. Pero efectivamente es necesario dar cuenta de qué entendemos por movimientos sociales o por ciclos de movilización, ¿no? Entonces, efectivamente, se entiende a veces por ciclos, algunos autores, por ejemplo, Till y Tarrow señalan que un ciclo de movilizaciones se inicia cuando de forma colectiva las personas hacen reivindicaciones, ¿no? Junto a otras personas para conseguir determinados intereses eh, y en el fondo lograr que esos intereses sean atendidos por un otro, ¿no? Por un gobierno, por un determinado opositor, como lo diría Touraine, por ejemplo. Entonces, estos ciclos se pueden dar en diversos momentos, ¿no? Pueden ser uno o varios momentos en el tiempo, y por lo tanto hay otros autores que lo van a señalar como autores como Melucci, por ejemplo, van a hablar de que van a haber momentos de latencia o momentos en el fondo de mayor emergencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a ver ciertos momentos de ebullición de estos movimientos sociales. Entonces, por lo tanto, esta imagen que les muestro ahí, de estos jóvenes y adultos también de distintas generaciones que están en esta plaza, que es la Plaza Italia, y que pasó a llamarse la Plaza de la Dignidad, es el momento en el cual se van sedimentando estos distintos movimientos sociales, ¿no? Donde participan, por ejemplo, muchos movimientos estudiantiles, ¿no? Movimientos medioambientales, movimientos indígenas, como es el caso del pueblo mapuche, y se cristalizan en esto, ¿no? En este gran movimiento eh, que va a tener distintas características, ¿no? Y por lo tanto es importante señalar y comprender, ¿no? Qué está detrás de toda esta imagen, ¿no? Que efectivamente corresponde a esta sedimentación, ¿no? Eso es súper importante. Pero de alguna manera muchas personas, bueno, sobre todo en Chile, ¿no? Le ha costado señalar que esto efectivamente es un movimiento social porque no participan, por ejemplo, partidos políticos, no hay líderes, ¿no? Entonces como que no se corresponde a lo que tradicionalmente se entiende por un movimiento social. Entonces muchos lo han llamado, por ejemplo, estallido, reventón, autores con mucha trayectoria, por ejemplo, han dado cuenta de estos nombres para calificar este fenómeno en específico. Eh, entonces, yo diría más bien que sería un nuevo movimiento social o un novísimo movimiento social, porque efectivamente nuevos movimientos sociales refieren más bien a los movimientos feministas, a los jóvenes, ¿no? Efectivamente es como que son esas particularidades específicas y que refieren también a un periodo de tiempo que es más bien de los 60, ¿no? Donde emergen con más fuerza este tipo de movilizaciones. Entonces, por lo tanto, esta idea de novísimo es mucho más interesante, puesto que da cuenta de esta disolución del líder, ¿no? Y que no hay estas organizaciones tradicionales con tanta fuerza, ¿no? No están estos sindicatos, no están estos partidos políticos, ¿no? Y los líderes ya no son los líderes, estos grandes voceros que solíamos ver en el pasado, ¿no? Pero es que efectivamente ahora hay otro tipo de líderes, ¿no? Son jóvenes que no están necesariamente en ninguna organización, sino que van mutando a un tipo de activista que de todas maneras se vuelve protagonista, ¿no? Porque da cuenta de su propia subjetividad en las calles, ¿no? Entonces es bien interesante también conocer quiénes son esos jóvenes que son activistas y que están ahí luchando por cambiar nuestros países latinoamericanos. Entonces eso es lo que a mí me interesa resolver y cómo en el fondo quiénes son y por qué están ahí, ¿no? Porque están ahí dando
poniendo su cuerpo en juego, ¿no? Y luchando por esa transformación social. Entonces, efectivamente, el rol, como les decía, el rol de los jóvenes es fundamental. Ahí hay una imagen que están poniendo los colegas que efectivamente da cuenta, hay muchos grafitis, ¿no es cierto? Muchas fotografías, em, mucha imagen en las calles, ¿no? Es muy interesante si ustedes circulan por las calles de Santiago, sobre todo en el centro donde todo esto ocurrió, van a ver que está lleno de estos stickers, ¿ya? Que son como una suerte de graffiti, pero mucho más bonito, mucho más creativo. Entonces hay mucho de eso, mucho de graficar y dar cuenta, de visibilizar este sentir de los jóvenes. Entonces ahí está una imagen de Violeta Parra, que es una mujer icónica en nuestro país que es folclorista y bueno, ya falleció hace bastante tiempo, pero es un ícono para nosotros, entonces da cuenta del rol de la juventud y le canta también a los jóvenes, entonces no es porque sí que esté ella con esa frase que aparece ahí. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes, no? Por qué son tan relevantes en este movimiento en específico? Bueno, este movimiento, como les decía, que se inicia el 18 de octubre del año pasado, del 2019, tiene como protagonista estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que van a evadir el metro, que llaman semanas antes a evadir el metro, ¿no? Son estudiantes de colegio de los últimos años del Instituto Nacional, que es un colegio también emblemático en Chile, y ellos a través de las redes sociales, particularmente de Instagram, ¿no? Circulan esta información, este llamado a evadir el metro porque está subiendo de precio, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos además habían sido fuertemente criminalizados en movimientos anteriores, los movimientos estudiantiles precedentes, habían sido tratados muchas veces como jóvenes violentos, de hecho había una ley que se llama Aula Segura en el cual les revisaba las mochilas al entrar a sus establecimientos, entonces había una fuerte criminalización hacia ellos, y mucho malestar de este grupo, ¿no? En general, sobre todo los jóvenes más interesados a la política, aunque no a la política tradicional, evidentemente, ¿no? Entonces, ellos van a develar en el fondo este malestar social, intergeneracional, no solamente de este sector de los jóvenes, ¿no? Y también de distintos sectores, ¿no? No solamente del área de la educación, sino también del área de la salud, del área de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Hay muchos sectores que están descontentos con el sistema social como tal, entonces empiezan a emerger distintas demandas en este gran estallido, en esta Plaza de la Dignidad, que es el centro de Santiago, en el fondo, donde se celebran, por ejemplo, desde protestas sociales hasta, por ejemplo, cuando Chile gana un partido de fútbol, por ejemplo. Entonces es el lugar donde toda la gente se reúne para un evento determinado. Entonces ahí en ese mismo espacio, que también se le cambia el nombre y pasa a llamarse Plaza de la Dignidad, se demandan distintas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Que son los llamados amarres eh, de la dictadura militar, ¿no? Entonces, que tienen que ver efectivamente con transformar el sistema de pensiones, el aumentar el salario mínimo, ¿no? También efectivamente mejorar el sistema de salud, el sistema educativo, ¿no? Y también que el agua deje de ser privatizada, ¿no? Efectivamente también es un tema clave. Y son todos estos los llamados enclaves autoritarios que señalan autores como Manuel Antonio Garretón, ¿no? Etcétera. Y que refieren a esta constitución en definitiva, ¿no? Esta constitución elaborada en dictadura. Entonces, por eso es tan fundamental el momento del plebiscito, ¿no? De votar por si efectivamente se quiere o no redactar una nueva carta constituyente. Entonces, efectivamente, vamos a ver que estos jóvenes se movilizan por distintas emociones, ¿no? Las emociones son como un eje clave para la hora de movilizarse, no simplemente estar inscrito en un partido político, que como vemos efectivamente no es lo importante aquí, ¿no? Ya muchos de ellos dejan de interesarse a estas organizaciones más tradicionales, por lo tanto vemos que la emocionalidad es lo que mueve mucho de su actuar, por lo tanto la rabia, por ejemplo, en un comienzo, la impotencia, una sensación que por ahí lo decían en la presentación anterior, esa sensación de sentirse excluido, rechazado por la sociedad, de no tener un futuro, ¿no? De que el mercado laboral no te va a entregar necesariamente aquello que buscas, ¿no?
Pero más tarde esos sentimientos se van transformando y van mutando hacia un sentimiento de esperanza, de que vamos a tener un Chile nuevo, una sociedad nueva, eh, quizás hasta una Latinoamérica nueva, ¿no? Entonces está ese sentimiento de realmente de un futuro bueno, ¿no? Un futuro em, provechoso para todos. Entonces los jóvenes pasan de ser estos jóvenes que, como les decía antes, eran vistos como violentos, como agresivos, como sujetos quizás negativos, ¿no? A ser reivindicados por toda esta gente que sale a las calles también a protestar, porque podemos ver que son millones de personas que salen a las calles, no simplemente un grupo pequeño, ¿no? Son más, hay movilizaciones donde marchan, donde salen a las calles más de 2 millones de personas, entonces no es algo eh, pequeño, ¿no? De un grupo determinado de la sociedad, ¿no? Son masas y masas de personas que salen a movilizarse por esta sensación de que la sociedad ya no nos da aquello que necesitamos, ¿no? De que la política no está dando las respuestas necesarias, que necesitamos ir un poco más allá, que necesitamos hacer cambios más profundos, ¿no? Entonces, efectivamente, estos jóvenes vuelven a ser reivindicados vemos abuelitos, por ejemplo, que salen con sus carteles y que dicen, gracias, bendita juventud, estaba buscando esa imagen para compartírselas, pero bueno. Em, pero está muy presente esta idea, ¿no? Agradecer a los jóvenes porque son ellos quienes generan este cambio, ¿no? Ellos albergan toda esta transformación social. Y efectivamente también se reivindican aquellos jóvenes porque hay un nombre que se les pone a los jóvenes que están en la llamada primera línea, ¿no? En el frente, como batallando, entre comillas, con la policía, y se les pasa a llamar la primera línea, y son quienes pierden los ojos luchando, etcétera. Entonces se reivindican a esta primera línea, lo podemos ver en las calles, en afiches, en grabados, en stickers, en todo eso, ¿no? Entonces es súper interesante, además, reivindicar también a los estudiantes como sujetos de cambio, porque son ellos también quienes instalan este debate contra el modelo neoliberal desde el comienzo de los movimientos estudiantiles precedentes, ¿no? Entonces súper interesante este rol de ellos, ¿no? Entonces la pregunta que surge, ¿no? Y que también se puede llevar a otros contextos latinoamericanos también, ¿no? Algunas de las preguntas que surgen es si efectivamente este es un movimiento, por ejemplo, de indignación o un movimiento de plazas, como lo señalan autores como Players, pero efectivamente, o sea, efectivamente está ese componente de plaza, por ejemplo, todos estos movimientos que se dieron en Grecia, en Madrid, ¿no? En la primavera árabe, en Egipto, por ejemplo, en el Tahrir Square, en Gezi, en Turquía, por ejemplo. Entonces, efectivamente está esa pregunta de si esto es un movimiento de indignación o no, ¿no? También está la pregunta de si efectivamente solamente está ese componente de plaza y de horizontalidad, y está todo eso presente en este movimiento, pero efectivamente hay una cosa más que tiene que ver con esta interseccionalidad o multisectorialidad, perdón, por la transversalidad de demandas y de actores, ¿no? Vemos que hay distintas clases sociales presentes y perfiles muy diversos de sujetos. ¿Están ahí? Sí, no sé por qué se salió. ¿Me escuchan bien? Escuchamos muy bien. Ah, perfecto, es que como que se salió la presentación. Bueno, perfecto. Entonces, efectivamente está ese elemento, ¿no? Muy presente. Y por lo tanto, como les decía, efectivamente este es un movimiento también contra un sistema neoliberal, que me parece que también está presente y lo podemos llevar, lo podemos em, comparar con otras movilizaciones que se han llevado a cabo en otros países de América Latina, porque está esa necesidad de luchar contra un modelo neoliberal y cambiar un sistema educativo, por una parte, que era el origen de estos movimientos en el caso del 2011 en Chile, ¿no? Y también, por ejemplo, lo podemos ver en Argentina, etc. Pero también hay un elemento importante que refiere a la memoria de estos movimientos, ¿no? Por ahí les mostraba, se salieron las imágenes, quería volver a una imagen en específico que
donde veíamos que se reivindican ciertos íconos, ¿no? Por ejemplo, íconos revolucionarios, por ejemplo, en este caso, como era Gladys Marín, la figura de Salvador Allende, Víctor Jara, ¿no? Que fueron personas que lucharon fuertemente durante la dictadura, y bueno, y Salvador Allende, quien era el presidente precedente, ¿no? Entonces, efectivamente está esta idea de la lucha, de reivindicar a estos íconos, ¿no? Y de traer a la memoria a aquellos quienes no están hoy día. También hay reivindicaciones muy interesantes en estas movilizaciones que tienen que ver con, efectivamente, hacer una mezcla, ¿no? No simplemente es estos componentes de la memoria, sino también traer nuevos elementos, quizás un poco pop, de cultura pop, y bastante generar una suerte de hibridación, ¿no? Como lo diría García Canclini, ¿no? Entonces ahí podemos ver que efectivamente se mezclan elementos muy heterogéneos y muy globalizados, por ejemplo, la figura de Pikachu que les ponía ahí, ¿no? Que se vuelve como un actor en este espacio, muy interesante y muy relevante también, ciertos superhéroes que van circulando en esta plaza de la dignidad. Y efectivamente van mezclando tradiciones, ¿no? Tradiciones que tienen que ver con una cultura política versus elementos nuevos, ¿no? Que se van superponiendo y que refieren a esta cultura juvenil, ¿no? A la cultura del manga, del anime, etcétera, ¿no? Y que es muy juvenil, ¿no? Y donde se mezclan estos elementos. Y por otra parte, vemos que efectivamente, sobre todo en el momento actual de la pandemia, ¿no? Que pre y post pandemia es donde se generan estas movilizaciones, efectivamente esto permite retejer el lazo social, retejer redes de solidaridad que estaban de alguna manera disueltas, ¿no? Entonces, en este Chile actual es necesario crear este tejido, ¿no? A partir no solamente de organizaciones que se empiezan a crear, porque se empiezan a crear previo a este estallido y durante el estallido, y también durante la pandemia, ¿no? Se articulan desde grupos de WhatsApp hasta cabildos que se hacen durante estas movilizaciones, porque empiezan a pensar también un nuevo Chile, una nueva constitución también, pero también se generan solidaridades en la calle en específico, ¿no? En estas protestas es muy interesante ver a jóvenes que van con sus equipos, bueno, van con una suerte de escudos para protegerse de la policía, pero también muchos de ellos van con todo un equipo de primeros auxilios, entonces van y llevan una cruz roja, ¿no? Entonces, se arman equipos para trabajar, para apoyar a quienes son agredidos por la policía o agredidos por tienen algún tipo de accidente o algo. Entonces están ahí, están con líquidos, ¿no? Para quienes tienen dolores oculares, ¿no? Por los gases también. Entonces es muy interesante ver esa solidaridad que se va generando en este espacio, ¿no? Solidaridad entre extraños y una solidaridad hacia un otro, ¿no? Que no conocemos. Entonces muy interesante lo que se produce ahí y cómo esa solidaridad se va produciendo en ese contexto, ¿no? Que pareciera ser muy complejo también, ¿no? Entonces vemos que a pesar de todo esto, de toda esta complejidad y dificultades que enfrentan, ¿no? De violencia, de gases lacrimógenos, etcétera, y de pandemia, ¿no? Vemos que estas movilizaciones y estas demandas persisten y se van transformando también, ¿no? Vemos que efectivamente a través de Internet se van a generar muchísimas maneras nuevas de movilizarse también, con muchos cacerolazos, ¿no? Que se organizan a partir de Instagram, de Twitter, etcétera. También hay gente que sale a la calle, que sigue saliendo a la calle, que se movilizan para cuestionar y para exigir medidas por el hambre que están sufriendo, ¿no? Por gente que se queda sin trabajo, efectivamente. También se generan movilizaciones contra la violencia de género, porque hay chicas jóvenes que son asesinadas durante la pandemia, que es el caso de Antonia y Ámbar, que son muy específicamente muy icónicos, ¿no? Bueno, Antonia muere, asesinada antes, perdón, ella se suicida, es un caso un poco más complejo, pero el de Ámbar sí es asesinada por su padrastro. Entonces, son casos que también generan muchísimo malestar y muchísimas movilizaciones también.
Pero vemos que también otro elemento importante que quisiera señalar acá es el tema de la performance, de cómo los jóvenes mezclan el arte, mezclan, ya lo decía antes con estos stickers y estos grafitis en las calles, pero mezclan también la performance para también generar un cambio más sustantivo, ¿no? Y que no sean criticados de ser violentos o, u otra cosa, ¿no? Entonces se generan, por ejemplo, estas performances en la calle, como estas performances feministas muy famosas de las tesis, ¿no? Que traen todo un discurso contra la violencia machista, ¿no? Que es lo que ellas hacen, ¿no? Y que esto se visibiliza en todo el mundo y se replica en todo el mundo también. Y también hay acciones, por ejemplo, de carácter un poco más espontáneo y más... que no deja huella, ¿no? Que son estas acciones lumínicas que generan el grupo de The Light Lab, que son luminarias, que por ahí les ponía una imagen donde está la última, una última imagen que dice Chile Renace, que es una lumínica que aparece en el edificio de la Telefónica y que da cuenta de este Chile renació, de este nuevo Chile. Entonces es muy interesante ver que ellos van constantemente iluminando estos edificios para dar, dar una frase en específico, por ejemplo, hambre, por ejemplo, igualdad, renacer, etc. Entonces, muy interesante, porque también lo van a hacer previo a esto, ¿no? También lo hacen cuando asesinan al comunero mapuche Camilo Catrillanca, etcétera. Y también para luchar por el fin de las zonas de sacrificio en Ventanas. Entonces, bueno, hay un montón de otras acciones que se van generando ahí. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, creo que me queda poquito ya, pero efectivamente quisiera destacar el rol de las redes sociales en específico, ¿no? Efectivamente, vemos que el COVID en particular no va a limitar las acciones de estos jóvenes ni de las movilizaciones en general, sino que las va a ir transformando y van a operar a partir van a ser una fuente de organización nueva, ¿no? Se van a organizar a partir de Zoom, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, todas estas plataformas van a ser muy relevantes para ellos, ¿no? Em, y también estas redes van a permitir generar una nueva información que no va a aparecer necesariamente en los medios tradicionales, ¿no? Van a permitir chequear cierta información y socializarla, ¿no? Y compartirla entre distintos jóvenes también y adultos. Y también informar de cosas que muchas veces no se dicen, no se mencionan, no son pasadas por alto en los medios tradicionales, ¿no? Entonces ahí vemos que efectivamente hay un rol bastante clave de estas plataformas de Internet, sobre todo en la pandemia, ¿no? No solamente la educación, sino también efectivamente la comunicación hacia otros sectores. Y los efectos, en definitiva, quisiera cerrar con los efectos de estas movilizaciones, porque no simplemente es generar este ruido, este movimiento y estas acciones que son llamativas, pero que quedan ahí, ¿no? Sino decir que efectivamente esto tiene un efecto de transformación social muy relevante. Por una parte, como les decía al principio de mi presentación, uno de los efectos directos y principales tiene que ver con el plebiscito que tuvimos hace unas semanas atrás, ¿no? Y el apruebo, ¿no? Por una nueva constitución donde eh, fue aplastante la derrota del rechazo, ¿no? Entonces, muy interesante ver que efectivamente los que realmente no querían esa transformación social era un porcentaje muy pequeño de la sociedad. Vemos que efectivamente se generan organizaciones sociales también, principalmente de jóvenes, por el apruebo y por el rechazo, ¿no? Entonces se articulan a partir de muchos de estos cabildos que les decía que eran pequeños grupitos que se organizan en las comunidades del barrio, ¿no? Para generar este cambio social, ¿no? Entonces, efectivamente es interesante ver que cada vez más estos jóvenes van a ser parte de este tipo de organizaciones y van a participar desde distintos frentes, no solamente, por ejemplo, apruebo rechazo, ¿no? Sino también organizaciones, por ejemplo, ecologistas, feministas, ¿no? Etcétera. Van a haber muchos jóvenes que participan como seres multidimensionales en el fondo, ¿no? Entonces, muy interesante.
Y vemos que efectivamente hay una fuerte politización de estos jóvenes que antes parecía que no se interesaban en la política, no iban a votar, por ejemplo, no participaban en organizaciones sociales prácticamente, ¿no? Si miramos los datos del Instituto Nacional de la Juventud, eran muy pocos quienes realmente estaban organizados como tal, pero vemos que al día de hoy eh, vota un porcentaje muy importante de jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el porcentaje más alto por el apruebo fue un 85% de jóvenes, ¿no? En el rango etario efectivamente de 18 a 34, o sea, muchos de ellos nunca habían votado antes de este momento, a diferencia de otros grupos etarios donde son finalmente la gente más adulta, los más viejos quienes votan por el rechazo, ¿no? Eh, entonces vemos también que se generan cambios muy interesantes, se generan también a partir de todas estas demandas también feministas que se vuelven relevantes en este último periodo. También la constitución debe ser paritaria, ¿no? Tiene que tener igualdad de género en cada una de las listas que se presenten. Entonces también hay cambios importantes, no solamente a la hora de lo que se va a cambiar, sino también cómo se va a cambiar, ¿no? Cómo se van a generar esta nueva carta constituyente. Entonces vemos que efectivamente los jóvenes tienen un rol clave de transformación social, clave de también a nosotros como adultos generarnos un movimiento, ¿no? No solamente en salir a las calles y decir lo que pensamos, sino también en cómo estamos pensando aquello que estamos realizando, ¿no? Efectivamente, por ahí muchos de ustedes lo decían, sobre todo esto que tiene que ver con la educación, ¿no? Ellos también nos tienen que enseñar y dar cuenta de cómo estamos enseñándoles, cómo estamos haciendo educación, cómo estamos trabajando a partir de estas nuevas plataformas, em, qué metodologías estamos utilizando, ¿no? Cómo conversamos con ellos, realmente escucharlos un poco más. Entonces creo que es importante, quisiera como cerrar con esta idea, ¿no? Cómo estamos escuchando a estos jóvenes y hasta qué punto realmente em, nos hacemos conscientes de lo que ellos nos dicen, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a mí me toca dar clases con estudiantes que, por ejemplo, tienen apagadas sus pantallas todo el tiempo, todo el semestre han tenido apagadas sus pantallas, entonces es necesario, por ejemplo, preguntarles por qué efectivamente están apagando sus pantallas, ¿no? Este es un dato quizás muy particular, pero creo que grafica muy bien, y una vez yo lo hice con mis estudiantes y me decían que ellos no se sentían bien, que ellos tampoco están disfrutando este momento, ¿no? Que muchas veces no sé, tenían granos en la cara o tenían su pieza deshecha, entonces no se sentían cómodos compartiendo ese espacio. Entonces creo que en ese sentido también muchas veces somos de criticar a estos jóvenes, ¿no? Y decir que esta juventud nueva, que quiere cambios, que quiere todo fácil, efectivamente no necesariamente es así, tenemos que hacerlos parte de estos procesos y también construir junto con ellos nuevas metodologías que permitan generar esas transformaciones que queremos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? No solamente en lo político, lo educativo, sino en todas las dimensiones que queramos algún tipo de transformación. Eso, muchísimas gracias a todos por su escucha.